Olá, eu sou Elisa Marques, criadora da tienda online Ónfalo Shop. Ónfalo é uma tienda totalmente dedicada para resgatar em ti o conhecimento de um feminino ancestral que esté em harmonia com a contemporaneidade. Puedes encontrar em Ónfalo diferentes produtos, entre huevos vaginales de piedras semipreciosas, massageadores, inciensos atados de hierbas e banhos vaginales, banhos de cuerpo, lo que yo suelo decir que son infusiones corporales. Nuestra tienda online está totalmente dirigida a hombres y mujeres, porque yo creo que si hay que hacer un trabajo de empoderamiento del femenino, esto nos toca a todos. Y cuando podamos equilibrar feminino y masculino en todos nosotros, habrá mucho más armonía en nuestras relaciones. En nuestras relaciones con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con la pareja, con la crianza, con la adolescencia, con los mayores. En realidad, mi propuesta es un empoderamiento de la energía femenina. He encontrado diferentes herramientas y he mezclado todo esto y ofrezco ellas en Ónfalo Shop. A través de guías con ejercicios de arte-terapia, a través del conocimiento de la musculatura vaginal y del suelo pélvico, a través del autoconocimiento. Y el autoconocimiento para mí engloba todo el sentir. Sentir tu respiración, sentir tu vagina, sentir tu cuerpo. Todo esto empieza desde una, para luego poder compartir con la familia, con los amantes, con todo. Pero para mí lo más importante es que puedas volver a amarte y conocerte como nunca antes. Durante 2 años he estado acompañando diferentes tipos de mujeres de diferentes edades. Y reconozco que la minoría fueron mujeres menopáusicas. Siempre me dio mucha curiosidad el por qué. ¿Por qué no todas las mujeres menopáusicas utilizaban un huevo de obsidiana o algún huevo Johnny? Porque yo en mi intuición sabía que los Johnny Eggs, principalmente el Johnny Egg de obsidiana dorada, puede cambiar completamente la estructura emocional y física de una vagina durante la menopausia. Yo sentía esto y empecé a tener 1, 2, 3, en total durante estos 2 años creo que he acompañado 5 mujeres menopáusicas. No son muchas, lo reconozco. Pero el cambio que han tenido ellas en su vida me ha hecho muy feliz y me aportó mucha sabiduría. Entender sus ritmos, que son diferentes del mío. Por más que yo sea una mujer de 39 años y tenga 2 hijas, una de 19 años y un bebé, haya vivido el nido vacío, que es algo que se suele vivir en la menopausia, yo reconozco que mi cuerpo hormonalmente aún no está ahí. Entonces yo no soy la mujer perfecta para asesorar a una mujer en menopausia, pero sí entiendo y sé los cambios que los huevos Johnny pueden producir en una mujer en este estado. Primera cosa que cambia cuando una mujer menopáusica utiliza un huevo Johnny es la lubricación. Esta historia de que las mujeres en la menopausia tienen que estar secas no es real. Yo, cuando era adolescente, un ginecólogo me enseñó a hacer pompoarismo, con 15 años, y me enseñó a hacer ejercicio de musculatura vaginal. En aquel tiempo, esto era normal enseñar en Brasil, porque yo no tenía orgasmo, y él me enseñó, me dijo, practica esto y entonces tu vagina va a estar bien. Y me dijo, cuando seas mayor no vas a perder el pipi. Bueno, yo pasé años estudiando esto, luego con 18 estudié de nuevo para dar más placer al hombre y retomé esta enseñanza junto con los Johnny Eggs, ¿no? Pompoarismo es en realidad lo que dio origen a los ejercicios Kegel. Es un conocimiento ancestral que fue pasado por miles de años hasta hoy en día, de mujer a mujer. Y en este conocimiento, antes de utilizar los huevos Johnny, las mujeres hacían frecuentemente ejercicios de musculatura vaginal, lo que generaba la información al cerebro de que había actividad ahí abajo, lo que estimulaba y producía lubricación. En realidad, una mujer que danza, que mueve la cadera, que fortalece su suelo pélvico, no tiene por qué dejar de lubricar. Con el uso de los Johnny Eggs, esto se potencia. Entonces, antes de dormir, cuando utilices el huevo Johnny, vas a empezar a despertar esta flor dormida. Vas a traer de nuevo a este lugar que está ya cansadito así y como cerradito. Y vas a empezar a florecer como una flor linda.
Esto no significa que vas a estar como un adolescente en su potencia máxima de flor, con su esencia, con sus pétalos, no. Esto significa que sí, vas a estar en su potencia máxima como mujer menopáusica, ¿no? Sin vergüenza, sin tener que estar sintiendo una desconexión de tu zona íntima. Yo invito a las mujeres menopáusicas a redescubrir en su cuerpo a través del uso de los huevos Johnny, porque yo creo que todas las mujeres en diferentes edades tienen el derecho a tener este poder despierto ahí abajo. Esto no significa que vas a tener orgasmos múltiples, esto no significa que vas a eyacular, esto no significa que vas a ser la diosa del amor, pero esto significa que tu vagina tendrá vida, hará parte de ti, no estará separada de tu cuerpo. Y entonces, con estas mujeres que yo trabajé, yo pude entender el ritmo de una mujer menopáusica. Y la verdad que fue muy bonito acompañar a estas mujeres, porque a la vez que yo acompañaba a estas mujeres, hace 2 años yo empecé a acompañar un hombre en mi vida, un compañero, mi marido, el papá de mi segunda hija. Y muy poca gente habla sobre la andropausia, la pitopausia, ¿no? Cuando un hombre sufre este proceso que la mujer también sufre. Como tenemos una píldora mágica, que es el Viagra, lo que hacemos es dar un Viagra al hombre y meter algo de lubricante en la mujer y ahí podemos realizar el sexo. Yo estoy completamente en contra de todo este pensamiento. Yo creo que sí, la virilidad del hombre puede venir de otra manera y lo mismo puede pasar con la mujer, en otro ritmo, desde otro lugar, desde otra conexión, pero sin la necesidad de algo químico. Con mi compañero, cuando le conocí, me enamoré y él tenía 57 años. Y cuando me conoció me dijo rápidamente, yo estoy pitopáusico, mi pene no se levanta. Y yo no me lo he creído y digo, mira, esto no es verdad, esto es una cosa emocional, se puede curar, mira, te doy este huevito. Aparte del huevito, le he regalado unas pócimas mágicas amazónicas que yo tenía, he mezclado todo y digo, utiliza esto y tu vida va a cambiar. Hoy en día tengo un método de acompañamiento para hombres totalmente destinado a DEFs de erección. Mi compañero, después de utilizar externamente el huevo de obsidiana durante 1 mes en el periné, tuvo una eyaculación nocturna. Me llamó asustado y dijo, me he meado en la cama. O sea, y fue toda una transformación física, una transformación emocional, y pude estar con él y acompañarle, y durante el 2º mes ya el pene no tenía tanto problema, y fuimos pasando por un desarrollo dentro de la andropausia, de su proceso emocional, de quién era él, porque para mí la menopausia, la andropausia no es solo una cuestión de edad, es una cuestión de hasta ahora he vivido y he sido una cosa y ahora voy a otro lugar, ¿no? Y este otro lugar es qué he hecho hasta ahora emocionalmente, hacia dónde voy. Es como que entras en otro espacio de la vida, del yo. Y mientras le acompañaba a él, sus amigas venían a trabajar conmigo. Y ahí fue cuando pude trabajar menopausia y andropausia juntas con los huevos Johnny. Trabajé específicamente con amatista y obsidiana dorada. Tengo que reconocer que el trabajo del deseo sexual en el hombre y en la mujer cambió muchísimo, pero en el hombre aún más. Mi compañero, después de 6 meses utilizando el huevo Johnny externamente en el calzoncillo, en la región del periné para dormir, tuvo un cambio muy fuerte. Pero después de un tiempo yo sentí que tenía que introducir anal. Y claro, mi compañero es heterosexual, sufrió mucho con esto. Y entonces yo digo, mira, igual que la mujer tiene que sanar ahí dentro, tú también. Entonces vamos a activar la próstata. Reconozco que después que utilizó anal, el huevo Johnny, que no fue fácil, introducir un huevo en el ano de un hombre heterosexual es casi que una penetración. Fue toda una liberación de tabús. Cuando él consiguió, después de 1 mes intentando pasar a este nivel, cuando hicimos el amor una vez, yo quedé impresionada y decía, es que no puede ser. ¿Has tomado Viagra? Y él reía y decía, no. Y yo pasé 2 días dudando de él por la potencia que tenía su pene. Y entonces él me dijo, Elisa, es que fue la obsidiana, antes de hacer el amor contigo, me la introducí en el ano y todo cambió. Desde entonces, ya estamos 2 años y medio juntos, mi compañero no deja de utilizar la obsidiana,
no solo por una cuestión viril, sino que es una cuestión de que él se ha dado cuenta de que las hemorranas se han ido, hemorroides se han ido, las varices han disminuido, y empezamos a entender que lo que pasa con la obsidiana es la activación del movimiento de la circulación sanguínea. Y esto, en realidad, es lo que produce deseo, vida, pasión, erección, lubricación. Y esto es lo que hace con que una vagina que ya esté seca empiece a lubricar y empiece a hincharse y tener deseo. He tenido testimonio de mujeres que estaban menopáusicas y el sexo para ellas ya era cosa del otro plan. Y me habían dicho, Elisa, me empecé a masturbar. Que me decían, es que no es hacer sexo conmigo misma. Y yo quedé como, wow. Y para mí no es este el objetivo. El objetivo es que puedas tener el fuego de la creación dentro de ti. Y esto está relacionado al agua, al sangre. Eso está relacionado al movimiento. Y los huevos Johnny son una maravillosa herramienta para esto. Claro que decir esto a una niña de 18 años es mucho más fácil y está mucho más abierta a experimentar. Entonces, cuando yo encuentro mujeres que tienen la vagina seca, cerrada, por una cuestión de vaginismo, por una cuestión de trauma, por una cuestión de que sencillamente de olvidarse, se fue atrofiando. El trabajo que yo hago no es forzar la introducción de un huevo vaginal. No, yo ofrezco un acompañamiento y en este momento nos encontramos, vamos yendo poco a poco, conectando con qué es lo que necesita cada persona, cuánto tiempo de huevo Johnny necesita, cómo introducir. Y lo que yo recomiendo a una mujer que tiene menopausia y va a utilizar huevos Johnny es respetar su tiempo, es conectar con su ritmo. Yo no voy a pedir a una mujer de más de 60 años o más de 55 años que vaya rápido. No, puede que tu huevo Johnny esté en tu braga durante 6 meses, igual que con mi compañero. Si está en el periné, está activando igual. Y te digo esto por experiencia propia. Yo siempre he creído que la obsidiana dorada podía abrir vaginas o procesos de vaginismo. Pero un día tuve que experimentar por mí misma. En mi segundo parto he desarrollado vaginismo. Y entonces un día intentando utilizar un óvulo vaginal. Y es tan pequeñito así, y lo introduje y casi me desmayé de dolor. Tenía la sensación de que tenía clavos dentro cerrando. Y justo fue un momento en que yo tenía una persona trabajando en ónfalo que se dedicaba al vaginismo, una médica. Y hacía una entrevista con ella y le he dicho, ¿qué me está pasando? Mi vagina, es que nunca sentí tanto dolor, casi me desmayé. Y entonces ella me dijo, sí, es un tipo de vaginismo. Claro, me he dado cuenta de que mi vagina había sufrido mucho trauma en el parto. Entonces se encerró. Es normal. Yo podía haber entrado en un bucle emocional horrible, yo podía haber estado de muchas maneras, pero yo lo que sentí es, yo tengo una herramienta maravillosa en casa, que siempre he creído que abría vaginas. Ahora me toca a mí probarla. Cogí mi huevo Johnny de obsidiana dorada, lo puse encima de mi cesárea, masajeé mi vulva e intenté introducir. Y se cerró y dolió mucho. Entonces yo lo que hice fue entender que mi vulva era como una flor que se había encerrado y que sería necesario respetar su tiempo para abrir de nuevo. Respeté, dejé el huevo de obsidiana dorada cada noche en mi braguita antes de dormir en el periné, en la boca de la vagina, en el clítoris. Fui sintiendo mi intuición y lo fui dejando ahí una semana. Después de este proceso de respetar el tiempo de mi vagina, mi compañero también me ayudó. Hemos tenido como una relación de amor con la vagina y con este proceso de encerrar. No hemos rechazado, era como no vale más para nada, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que suele pasar, ¿no?, con las mujeres? Culpa y la sensación de rechazo y distanciamiento. No, al ver que mi vagina se había cerrado, me ha hecho más cercana a ella. Me dediqué a ella, me puse a escucharla, me puse a conectar y ver qué pasaba ahí abajo, por qué estaba cerrado, qué dolor había ahí. Y entonces con el uso del huevo de obsidiana externo, cuando entró, empecé a sentir placer de nuevo. Sí sentía que estaba tensa, no voy a decir que se abrió completamente, no, abrió tensa. Y entonces pasé un mes con ella. Y luego fui utilizando menos veces por la cuestión del posparto. Y sigo utilizando 2 veces al mes. He podido tener penetración, no tuve dolor, que fue muy bueno para mí. Pero reconozco que después del parto, cada vez que he tenido relación sexual,
que como todos sabéis después de un parto es muy poca cantidad, no es mucha, pero las pocas veces que tuve relación sexual con penetración, antes de introducir el pene, yo tenía que hacer una serie de respiraciones y relajar y dilatar mi vaina, entender este movimiento de abertura, que el huevo de obsidiana me trajo mucha conexión y abrió, pero también hay un proceso interno de abertura y de autoconocimiento vaginal. Entonces, cuando alguien me pregunta cómo una mujer menopáusica puede utilizar un huevo Johnny, yo digo con respeto, con escucha, con intuición y mucho cariño, entendiendo que estás en una nueva etapa hormonal, física y vaginal, y empezar a reconectar con tu vagina. Hay veces que solo el hecho de poner el huevo Johnny encima de tu vulva y dejar ahí ya es suficiente. Puede que pases un mes o 2 o 3 meses utilizando externamente. No hay que introducir nada. Hay que reconectar, redescubrir, volver a entrar en un espacio de ¿qué hay aquí abajo? ¿Cómo está mi vagina hoy? ¿Qué es lo que necesita? A lo mejor tu vagina necesita que cojas un pétalo de rosa y le acaricies. Yo suelo acompañar mujeres menopáusicas y recomendarlas que hagan el amor con una rosa. Sí, pero sin los espinos, por favor. Hacer el amor con una rosa significa que vas a acariciar tu piel, vas a despertar el sentido de la piel, ¿no? Vamos directamente al sexo de una manera desconectada, entonces conectar con las caricias suaves y sutiles. Y al hacer el amor con una rosa y un huevo Johnny, vas a redescubrir lo que hoy en día llaman de slow sex, pero en realidad para mí es la conciencia sexual ancestral que guardamos todos en nuestro cuerpo. Y estas herramientas maravillosas, tan baratas como una piedra y una rosa, nos enseñan tanto, pero tanto, que no hace falta hacer un curso de tantra ni ningún curso extra, sencillamente hace falta volver a escuchar un cuerpo y a volver a tocarlo como quiera. Muchas mujeres que utilizan el huevo Johnny conmigo y hacen trabajo de empoderamiento sexual, cuando están masajeando su vagina con un huevo diferente, pueden llegar a llorar en el orgasmo, pueden llegar a liberarse, tener placer. Algunas incluso me han dicho que nunca habían imaginado que podían tener tanto placer solas y que hasta han llegado a tener vergüenza de este placer. Hay tanta historia por detrás de nuestra vagina. Hay tanta historia escondida en este cuerpo que con los huevos Johnny podemos abrir y empezar a conectar. No es que el huevo Johnny te va a salvar y te va a abrir, te va a súper empoderar. No, el huevo Johnny lo que va a hacer es traer conexión y vida para este lugar que está un poco olvidado y dormido. Junto, claro, con la composición química que tiene y este ADN que digo yo, un huevo mineral, un huevo de cristal, en realidad es el ADN más antiguo de la Tierra, tiene la memoria más antigua del planeta y esto nos conecta con nuestra memoria ancestral, con nuestra memoria más originaria de lo que significa ser humano sin tanta castración, sin tanto tabú, sin tanto control de lo que significa ser mujer, tener vagina o tener más de 50 años. Entonces yo te invito a que te redescubras a través de la tierra, de elementos de la tierra, plantas y minerales. Algo tan sencillo como esto. ¿Cuál es el origen de los famosos Yoni Eggs? Pero tengo que dejarte claro que el estudio de los Yoni Eggs, en realidad, como es algo que ha sido pasado de tradición oral, hay muchas vertientes, hay muchas creencias. Los Yoni Eggs, en realidad, son una herramienta ancestral. Se dice, y me gusta decir esto, porque no hay una verdad absoluta, se dice que los huevos Yoni han empezado a ser utilizados hace 5.000 años en China. Pero hay contradicciones que dicen que fue en Japón. Y yo, con mi conocimiento y mi ansia por estudios antropológicos del ser humano desde pequeña, he encontrado, a los 18 años, un estudio basado en el Tantra, que nacía antes del Tantra, que se llamaba Sahajoli. Sahajoli, en realidad, es tener el conocimiento de fortalecer la musculatura vaginal. Las mujeres que hacían Sahajoli eran danzarinas dentro de la cultura tántrica que tenían un conocimiento sexual muy potente.
Los hombres también practicaban ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico. Hay algunos ejercicios incluso de dilatación de la uretra del hombre. Todo esto para poder aumentar el placer, aumentar la potencia sexual y traer una buena salud para tu cuerpo. El Tantra, cuando llegó al occidente, ha tenido muchos cambios. En realidad no está basado solamente en sexo el Tantra. El Tantra es una manera de llegar hacia la iluminación, hacia la luz. Entonces, en India desarrollaban diferentes maneras de llegar hacia ahí. A través del movimiento físico, a través del fortalecimiento del suelo pélvico, a través de meditaciones, de respiraciones, de alimento. Y una de estas maneras es el Sahajoli, que dio origen al pompoarismo cuando salió de India. El pompoarismo empieza con los ejercicios de Sahajoli, solo que fue creciendo y expandiendo por diferentes partes del Asia hasta que llegó en China, donde tuvo su mayor expansión, y luego lo que tenemos hoy en día de pompoarismo más fuerte en el mundo es en Tailandia. El pompoarismo no deja de ser nada más que fortalecimiento del suelo pélvico, solo que con técnicas ancestrales que provenían del Sahajoli. Te puedes preguntar por qué estoy hablando de Sahajoli, pompoarismo, tantra. Bueno, hablo de esto porque de ahí provienen los yoni eggs. El primer estudio arqueológico que puedes encontrar donde una mujer introducía una piedra en la vagina en forma de lingam, que significa un pene, fue en Sahajoli. Y luego esto fue creciendo y durante todo este viaje por el Asia, esta expansión en Tailandia y China empezaron a introducir bolas de jade, que eran las bolas que estaban en sus collares. En Sahajoli, el fortalecimiento de la musculatura pélvica empezaba a través de una serie de meditaciones y contracciones mentales. Me encanta hablar sobre esto porque todo el conocimiento que yo he desarrollado después estudiando, me encontré con ejercicios muy fitness, solo con el énfasis del cuerpo. Y esto no es efectivo. Es importante, sobre todo cuando se habla de hacer un trabajo de fortalecimiento de la musculatura pélvica, crear una imagen cerebral. Muchas personas me preguntan cómo actúan los yoni eggs. Los yoni eggs en realidad actúan por diferentes maneras. Por un lado, por la química y la bioquímica que generan en tu cuerpo interno, y por otro lado activan una región conocida como eje central. Ahí es cuando me preguntas qué es el eje central. Bueno, cuando estamos en el momento de ser embrión, antes de ser el feto, dentro de la barriguita, se genera en la región del perineo hasta la pineal, aquí detrás, un eje central que es como una línea energética. Justamente en esta región donde con el tiempo se va a desarrollar la médula, se va a desarrollar la columna vertebral y es por donde pasan el sistema nervioso central. Estamos hablando de sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Dicho esto, se entiende que cuando introduces un huevo de algún tipo de mineral, de obsidiana, jade, cuarzo, dentro del interior de tu vagina, donde se inicia el eje central, activas toda esta parte de tu cuerpo, activas el sistema nervioso. Entonces, ¿esto qué significa? Que va a activar todo tu cuerpo, que va a movimentar no solo una energía en tu vagina, en tu útero, en tu parte, en tu zona íntima. Utilizando un huevo vaginal va a estar activando todo tu cuerpo. Vas a trabajar emociones reprimidas en el corazón, en la vagina, vas a trabajar la sangre, vas a movilizar todo lo que hay dentro de ti, sea emocional, sea físico, sea vibracional. Los yoni eggs actúan en diferentes cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Estamos hablando de vibración energética. No es una cuestión mística, sino que es una cuestión de vibración, ¿no? Todo vibra en el universo. Y los minerales también, porque tienen una composición química que genera un tipo de vibración. Entonces, los yoni eggs van a actuar de diferentes maneras. Pero en tu cuerpo la manera de actuar es en expansión. Por eso hablo de la importancia de cómo escoger tu yoni egg. Porque, por ejemplo, si estás en un momento vulnerable y pones una obsidiana, la obsidiana va a actuar de una manera.
Si utilizas un cuarzo rosa, de otra manera. Entonces ahí es donde entra el abanico de opciones de diferentes huevos vaginales, diferentes tipos de minerales, cristales y vidrios. Cada uno de estos Yoni Eggs van a actuar diferente en tu cuerpo y aparte en momentos diferentes de tu vida. ¿Qué significa esto? Que depende de cómo te encuentres, se recomienda un tipo de mineral. No es una cuestión de mística, todo es una cuestión de ciencia. Los huevos vaginales, en realidad, tienen una composición. Por ejemplo, el cuarzo rosa deja de ser tan puro como el cuarzo cristal y entonces se convierte en cuarzo rosa. ¿Esto qué significa? Que tiene manganeso y titanio. ¿Cómo actúa el manganeso y titanio en tu cuerpo? Pues aumentando las hormonas de la fertilidad y en el corazón. Físicamente y químicamente, cuando entra en contacto con el cuerpo, el manganeso y titanio actúan así. Entonces, por eso cuando me preguntan cómo actúan, yo separo en dos partes. Por una parte, vamos a entender que estamos trabajando todo el cuerpo y por otro lado, la composición de este mineral en contacto con tu cuerpo junto con el pH va a generar una bioquímica que junto con tu estado emocional va a actuar de una manera o de otra. Por eso siempre recomiendo una sesión individual o un acompañamiento con alguien experto para que puedas estar asesorado y tener una mayor seguridad en el proceso que vas a desarrollar con los Yoni Eggs. Entonces, cuando utilizas un Yoni Egg, vas a sentir un cambio emocional, vas a sentir un cambio físico, vas a sentir un cambio durmiendo, vas a sentir cambio en todo tu cuerpo. Pero lo más interesante para mí de los Yoni Eggs es la activación de la vagina. Cuando introduces un huevo vaginal en tu vagina, hay todo este proceso, ¿no? de expansión y de despertar de ese cerebro vaginal, que yo suelo decir. ¿Pero por qué? Porque cuando introduces el huevo, estás enviando información a tu cerebro que en esta región hay una actividad. ¿Por qué? Porque en tu vagina, durante la noche, cuando introduces el huevo vaginal, va a estar haciendo microcontracciones para sostener este huevo dentro de tu vagina. Estas microcontracciones son involuntarias por la cuestión del peso del huevo. Y estas microcontracciones son las que van a estar enviando información a tu cerebro de que hay actividad ahí abajo. Y entonces en este momento tu cerebro se activa, empieza a hacer el diseño cerebral de esta vagina, da vida a este espacio que muchas veces está dormido o solo se activa cuando vamos a tener una penetración o masturbación. Pero de este modo trae la conciencia mental de tu vagina. Y entonces tu cerebro empieza a enviar más cantidad de agua, de sangre a esta región, lo que hace con que el aumento de la lubricación casi sea de inmediato. O sea, en 2 días ya se aumenta muchísimo la lubricación de las mujeres cuando utilizan el huevo vaginal. Y no es por una cuestión de magia ni por una cuestión del mineral, sino que es por la cuestión de activación en esta región. El cerebro entiende esta información que pasa por el sistema nervioso, que pasa por el eje central, como wow, aquí abajo hay vida, vamos a enviar un poco más de sangre para esta región. Entonces es muy positivo el uso de los Yoni Eggs en este sentido, porque ya activa tu vagina y la imagen que tienes de tu vagina en tu cerebro. Entonces esto produce un aumento de lubricación, produce un aumento de vida, produce un autoconocimiento. Sin decir que cada noche cuando vayas a introducir puedes masajearte, puedes activarte, puedes abrir toda una nueva conexión con tu vagina, dar una nueva visión, redescubrir tu vulva, redescubrir tu vagina y tu zona íntima desde otro lugar. Esto va a dar un empoderamiento emocional. A partir del momento en que cada noche paro y antes de dormir tengo un contacto con mi vagina, hay un redescubrir, hay una nueva conexión con mi zona íntima. Y esto es un trabajo que no entra dentro del mental, emocional y espiritual, sino que entra en el empoderamiento de tu zona íntima. Aparte de que si estás haciendo ejercicios de suelo pélvico, si estás introduciendo un huevo vaginal en tu vagina, empiezas a reconectar con la memoria del placer, empiezas a despertarla, pero desde otro lugar, desde otra conciencia. La sexualidad, infelizmente actual, está muy conectada a algo muy automático, cuando en realidad la sexualidad va mucho más allá de esto. Es importante retomar y redescubrir una sexualidad placentera, orgánica
y respetuosa. Vas a aumentar tu placer sexual, tu placer de creación, tu placer por la vida. Vas a crear una relación íntima con tu zona vaginal, con toda tu parte que está ahí abajo, un poco olvidada. Vas a crear una dinámica nueva de juegos, de descubrimiento. Pero sobre todo es muy importante hablar de los beneficios que los yoni eggs traen hacia ti a través de las diferentes composiciones químicas que tiene cada gema. Entonces te voy a explicar ahora cómo escoger el mejor yoni egg para ti. ¿Cuáles son los factores importantes a tener en cuenta antes de escoger un huevo yoni? Todos los huevos vaginales que vas a encontrar en Omphalo Shop han pasado por los criterios de selección para que sean seguros, sanos para tu cuerpo. La primera cosa a tener en cuenta en el huevo yoni es la dureza. Es muy importante la dureza de tu huevo yoni. Tiene que estar dentro de la escala MOS, más de 6.5. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que el huevo va a entrar en tu vagina y en contacto con tu pH no va a deshacerse. Hay tipos de minerales, de cristales que se deshacen. La calcita, por ejemplo, la selenita. Hay diferentes tipos de gemas que pueden deshacerse dentro de tu vagina y liberar metales pesados en tu interior. Entonces es súper importante. El primer factor más importante a tener en cuenta es la dureza de la gema. Las grietas. Esta es una cuestión que me encanta hablar porque mucha gente tiene como pánico a las grietas de los huevos yoni. A ver, una gema tiene grieta, es normal. Y si no tiene ninguna grieta, puedes tener un poco de cuidado porque es normal que en algún tipo de mina se introduzca un tipo de sustancia para disimular las grietas. Las grietas son algo natural, igual que nuestras arrugas son naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo disimulamos nuestras arrugas? Con Botox. Igual se disimulan las grietas de gemas con productos químicos. Entonces, cuando encuentres un huevo con grietas, no te asustes. Yo te voy a explicar qué tienes que hacer para estar segura de que no te va a hacer daño a la vagina y también no acumular ninguna bacteria, que es la mayor preocupación de toda la gente. Ay, tiene grieta, me va a generar bacterias. No es así. Lo que va a hacer con que genere bacterias tu huevo yoni es la higienización. Por eso es tan importante, antes de introducir tu huevo yoni, lavarlo con agua caliente y un jabón orgánico. Para asegurarte de que la grieta que tiene tu huevo no va a hacer daño, yo recomiendo que cojas tu yoni egg y lo pases en la lengua. Parece un poco absurdo, pero no lo es. Nuestra vagina tiene como la misma sensibilidad que la lengua. Entonces, si pasas tu dedo, ¿qué puede pasar? Que veas una grieta y digas, ¡ay, una grieta! Pero introduciendo en tu vagina no te va a hacer daño. Entonces, cuando pasas en tu lengua vas a estar segura de que se va a hacer daño o no. Las grietas son normales. Yo solo digo que tenga mucho cuidado cuando sale una grieta en un huevo de obsidiana. Los huevos de obsidiana, como la obsidiana ha sido utilizada como herramienta de corte muy potente, no solo energéticamente, sino que físicamente. Fue la primera flecha, fue la primera cuchillo que el ser humano ha tenido, entonces la obsidiana sí que corta mucho. Si tu huevo yoni de obsidiana tiene una grieta, tíralo, entiérralo, agradécelo, tira al mar. No lo utilices. Ahora, cuarzo cristal, cuarzo rosa, ametista pueden tener grietas. La ametista tiene muchas grietas, es la naturaleza de su geoda. Entonces, chequea bien pasando la lengua, si hace daño, si corta, no utilices. Estar segura de que tu huevo yoni no haya pasado por tratamientos químicos, radiación a través del calor o que sea un material sintético. Ahora voy a decir una lista de yoni eggs que son seguros para tu cuerpo. Los que trabajamos en Omphalo Shop son 100% seguros, por eso tengo pocos huevos, porque no creo que haga falta muchos para poder hacer un trabajo personal. Entonces he cogido los que son más seguros desde una fuente segura y hechos a mano sin introducción de productos químicos. Pero puedes confiar en cuarzo cristal, puedes confiar en cuarzo rosa. Amatista hay que tener cuidado porque muchas veces puede haber sido alterado su color a través de radiación. Las obsidianas son muy seguras, los jaspes son muy seguros, la ágata cornalina normalmente es muy segura y la natural también. Hay diferentes gemas que puedes estar tranquila al utilizarlas, siempre teniendo en cuenta la dureza, la procedencia, y que estés segura a nivel estético, ¿no? Que no te haga daño.
pero que no te haga daño a la musculatura vaginal, recordando, no es igual que el dedo. Ahora te voy a dar un listado de gemas tóxicas. Labradorita, fluorita, turquesa, ojo de tigre, ojo de halcón, malaquita, es súper tóxica, incluso para pasar la lengua es como muy peligrosa. La calcedonia, la selenita, que se pueden deshacer dentro de ti. La piedra de luna, hay tantas gemas que son tóxicas y hay muchos huevos iones siendo vendidos de gemas tóxicas. Y esto se da porque la cultura de hacer huevo es algo muy antiguo dentro de la sociedad humana. Entonces, se venden huevos y la gente utiliza vaginal, pero por ser un huevo no significa que es un yoni egg. Ten cuidado cuando vas a utilizar el huevo yoni. Yo por eso he tenido durante 2 años un proceso de selectividad y de buscar de verdad oro en la tierra, ¿no? Igual que cuando estás ahí cavucando, se dice en portugués, ¿no? Buscando la tierra y removiéndola para encontrar oro es tan difícil. Yo estuve mucho tiempo exigiendo, buscando y estructurando la calidad de nuestros huevos en Ónfalo Shop. Entonces, si nuestros huevos tienen alguna grieta, seguro que no te harán daño. Pero si por algún motivo tiene una grieta que te hace daño, podemos hacer la devolución. La pregunta que no quiero caer, ¿qué tamaño de huevo voy a empezar? En realidad, el tamaño del huevo es muy importante. Por esa razón, nosotros en Ónfalo hemos creado un tamaño estándar. El tamaño estándar es una medida que ha sido estudiada, ha sido buscada para que sea utilizada en todo tipo de vagina y que no haga daño a ninguna mujer. Los huevos pequeños normalmente son recomendados para tonificar, porque como son más pequeñitos es más difícil para la musculatura vaginal sostenerlos. Pero a la vez yo he podido vivir a través de mi experiencia personal que los huevos pequeños eran los más fáciles de introducir cuando tenías caso de vaginismo. Entonces es siempre muy dual todo el estudio y la estructura que se piensa respecto de los tamaños de los yoni eggs, porque para una fisiosexóloga es mucho más importante un huevo yoni pequeño que mediano. Los grandes normalmente son utilizados para mujeres que tienen mucha pérdida de orina y tienen de verdad la musculatura vaginal muy flácida. ¿Qué yoni egg utilizar? Bueno, hace unos 10-15 años se ha puesto de moda la obsidiana negra. La obsidiana es una lava volcánica vidrificada. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de formación tiene un shock térmico tan fuerte cuando el lava sale del volcán y entra en contacto con el oxígeno, tan rápido, reacciona este shock térmico que vidrifica la lava. Esto hace con que no se convierta en un cristal, ¿vale? Por esta cuestión de este shock térmico tan potente. Y entonces es un vidrio volcánico. La obsidiana, puedes encontrar diferentes tipos de obsidiana. La negra, que es la más pura, puedes encontrar la obsidiana arcoíris, que es la que contiene micropartículas de agua en este proceso de vidrificación, y la obsidiana dorada o plateada, que es mi preferida y con la que yo más trabajo y recomiendo. Es una obsidiana que contiene gases en el proceso de su vidrificación que hacen con que tenga este reflejo dorado o plateado cuando pase la luz. La obsidiana negra sería la más pura, la que no contiene ninguna impureza. Las otras tienen pequeñas impurezas que hacen con que sean ligeramente diferentes de la negra. Pero en el uso hay mucha diferencia. Yo he podido comprobar acompañando mujeres durante 2 años con la obsidiana dorada y negra, también con la arcoíris, que hay procesos a que con el uso de la obsidiana negra son muy densos y a través del uso de la dorada, como tiene esta luminosidad interna, es más ligera. Aparte de que la obsidiana dorada es una obsidiana que tiene como esta energía vibracional de la kundalini, ¿no? Luz y sombra, luz y sombra, luz y sombra, hasta que llegan a esta éxtasis de placer. Es una obsidiana que trae mucho y aumenta mucho el deseo sexual. La he utilizado con muchas mujeres en menopausia, con mi compañero en la andropausia, y tengo que reconocer que hay muchos hombres que han trabajado conmigo que han podido recuperar igual que mi compañero casi que 100% la pérdida de erección, solamente con el uso del huevo de obsidiana en el periné o anal. Aparte del empoderamiento sexual, la obsidiana dorada es la mejor herramienta
para ser utilizado a través de masturbación, liberando todos los bloqueos sexuales que están ahí abajo. El huevo de obsidiana es el único que tiene un método que se recomienda que utilice con una estructura. Cuando ella abre todo y va a enseñarte quién eres de verdad, tiene miedo, tiene cosas agradables, cosas no agradables, tiene todo. Entonces tendrás que ver todas las facetas que tienes dentro de ti. Y puede que este proceso no sea muy fácil de digerir. Por eso se recomienda un acompañamiento de una terapeuta o alguien especializado. La amatista es otro cuarzo. La amatista es un cuarzo que la impureza que lleva dentro son micropartículas de hierro. La amatista es una piedra calmante, es un cristal calmante. Nos trae claridad, pero no claridad desde un lugar activo, ¿no? O abrir un corazón como el cuarzo rosa. No, nos aporta calma. A mí me encanta decir que así como la obsidiana dorada es el Viagra natural, la amatista es del diazepam natural. Es un cristal calmante que te va a equilibrar, que te va a regenerar la estructura interna, que va a hacer un trabajo de reconstrucción del yo, pero desde un lugar armónico, como un bálsamo. También es muy recomendado para desequilibrios. Si estás desequilibrada, utiliza una ametista, te va a calmar. Cuarzo cristal o el cristal de roca. Piensa que el cuarzo cristal es el más puro de todos. En todas las culturas se consideraba una piedra curativa y mágica. Era utilizado como un dispersador de fuerza y energía antiguamente. El cuarzo también fue conectado desde siempre con este mundo mágico, con este mundo del espíritu, pero muy en el lado opuesto de la obsidiana. Así como la obsidiana va a la profundidad, el cuarzo va a la visión del mundo espiritual más ascendido. El cuarzo cristal favorece a la conexión con el ser interno, ¿no? Aporta también esta claridad mental, trae luz. Los cuarzos son muy diferentes de las obsidianas porque se dice que en cromoterapia los cuarzos traen luz interna, ellos aportan luz. Entonces si lo utilizas, estarás trayendo luz hacia tu interior. El cuarzo cristal es muy conocido también por equilibrar el cuerpo y armonizarlo. Como cualquier cuarzo, el cuarzo rosa tiene la función de aportar luz, de aportar claridad, de aportar conocimiento. Solo que el lugar y la zona donde más va a actuar el cuarzo rosa está relacionado al corazón y a toda la parte de la fertilidad. Entonces estos dos lugares se van a potencializar mucho. Te van a conectar con quién eres. Entonces si hay herida en el corazón, te va a abrir el corazón y va a sangrar, va a llorar, va a salir, va a sanar. Entonces ten este conocimiento y este cuidado. Sería mucho más fácil para mí vender el cuarzo rosa en la web o en todo como el cuarzo del amor propio, como el cuarzo del amor que te va a traer. Pero no es verdad. El cuarzo rosa te va a traer algo mucho mayor que esto, mucho más importante, un cambio interno desde el sentir. Y cuando sentimos, estamos vivas. El jade. El jade para mí es el yoni egg más polémico y más vendido del mundo. El jade es el oro de los yoni eggs. Es como fue conocido en el mundo los yoni eggs, mucho antes que la obsidiana. El jade fue lo que dio el origen al pompoarismo. El jade fue cuando las mujeres chinas de la corte real sacaron del collar las bolas de jade y han puesto en la vagina para empezar a fortalecer aún más la musculatura vaginal. Es una gema muy falsificada. Es una gema que infelizmente es muy cara. Te venden otros tipos de piedras, otros tipos de gemas que tienen otras composiciones y que algunas de ellas son tóxicas, como la serpentina. Ahora que tengo el jade Guatemala, que es una jadeíta, me siento mucho más tranquila y segura. El jade siempre fue visto como el esperma del dragón, que trae la potencia, que trae la fuerza, que trae la prosperidad, ¿no? La abundancia. Pero el jade va a traerte una conexión de nuevo con una parte tranquila, con una parte de fuerza, pero no esta fuerza obsidiánica, sino que es una fuerza estable, es un lugar de reestructuración. El jade también no va a abrir procesos muy catársicos, entonces si quieres empezar, el jade es
maravilloso como yoni egg, porque como la ametista es un yoni egg muy orgánico, saludable, no tiene contraindicaciones, igual que el cuarzo cristal también. Para las mamás que tienen bebés lactantes o tienen hijos pequeños, jade, ametista y cuarzo cristal son muy recomendados. Si tienes problemas de pérdida de orina es muy recomendado porque va a ayudar más a fortalecer tu suelo pélvico. El jade pesa mucho más que los otros. Por esa razón utilizaban en la musculatura vaginal, el fortalecimiento. Por esa razón también no tenemos jades muy grandes porque no queremos debilitar los suelos pélvicos en ónfalo. ¿Cómo higienizar tu huevo yoni? Bueno, aquí entramos en un montón de polémicas porque hay diferentes visiones de cómo limpiar tu huevo yoni. Puedes limpiar energéticamente, puedes limpiar físicamente. A mí me gusta dar énfasis en la importancia de guardar el yoni egg y lavarlo. Esto es lo que va a evitar que tengas alguna infección o algún incómodo y tengas que dejar la práctica del huevo yoni. Entonces te voy a enseñar básicamente muy fácil aquí cómo utilizar un huevo yoni. Antes de más nada, cuando llega un huevo yoni en tu casa, yo recomiendo que laves con agua muy caliente, unas gotitas de vinagre de manzana y un poco de limón. Es como una esterilización natural. Nunca se sabe por dónde pasó este huevo yoni. Los yoni eggs de Ónfalo Shop todos son limpiados en las aguas de los Pirineos, pasan por todo un trabajo de limpieza energética y están muy bien guardados y higienizados. Entonces puedes lavar con agua caliente y jabón natural solamente y ya puedes utilizarlo. Pero si has comprado en otro lugar, recomiendo que hagas una esterilización porque en el proceso del pulido de las piedras muchas veces puede haber algún componente químico. Una vez hayas esterilizado tu huevo o hayas hecho una limpieza con sal o hayas enterrado tu huevo yoni, sí. Yo suelo recomendar que para la limpieza energética se entierre el huevo bajo tierra para poder descargar toda la energía y luego dejarlo en la luz solar para nutrirlo y poder traer esta energía de tierra a tu vientre. Una vez hayas hecho una limpieza energética, te recomiendo que hagas siempre la higienización con agua muy caliente y un jabón natural orgánico. Yo no soy muy partidaria de los jabones en la vagina, estoy un poco en contra de todo esto. Pero después de acompañar durante años mujeres con huevos vaginales, veía que siempre me faltaba una higienización para cada día mejor. Entonces me abrí a la experiencia de lavar los huevos yonis con jabón neutro, natural, orgánico. Si es un jabón que puedes pasar en tu vagina, es un jabón que puedes pasar en tu huevito. Para prevenir y no tener ninguna molestia en la vagina, yo te invito a que cada día con agua muy caliente, esto significa que no puede quemar tu dedo. Recuerda que es muy importante que la temperatura de la agua no puede exceder la temperatura de tu piel, o sea, que tú pongas el dedo y no te queme, porque si el agua está muy caliente, vas a sobrecalentar el huevo, que puede generar una fractura o incluso puedes generar una quemadura en tu vagina. Entonces es muy importante, no hiervas tu huevo, se pueden romper. Agua muy caliente en la pica que tu mano aguante y luego con jabón lo lava bien y antes de introducir pasa un poco de aceite de caléndula, hace un masaje e introduce suavemente. El cuidado que tienes que tener con tu huevo yoni es el mismo que tendrías con un dildo de silicona. No es verdad que lo lavarías antes de introducir o cuando lo has utilizado. Pues lo mismo, antes y después lava muy bien con agua calentita y jabón tu huevo yoni y no vas a tener ningún problema. Da igual que tengan pequeñas grietas, el problema del huevo yoni no son las grietas, sino es la higienización que vas a tener con él cada día. Una vez hayas entendido cómo se limpia cada día tu huevo yoni, te invito a hacer experimentos ritualísticos, seguir tu intuición y hacer limpieza energética. Bueno, las limpiezas energéticas, normalmente en New Age, toda la gente limpia huevo con agua y sal constantemente. Está bien limpiar con agua y sal, pero imagina en tu cuerpo, en tu piel, si cada día lavas con agua y sal tu piel, se reseca. Bueno, pues lo mismo pasa con el huevo. Entonces, cuida de tu huevito como si estuvieras cuidando de tu vagina. ¿Cómo harías una limpieza energética de tu vagina? Yo haría de diferentes maneras y hago de diferentes maneras. Me encanta coger mi atado de hierba, limpiar mi vagina. Yo hago infusiones corporales para mi vagina con plantas. Me baño con diferentes tipos de baños energéticos, baños calmantes. Hasta me he bañado ya con esencias de flores.
Todo esto que yo te estoy diciendo en mi cuerpo, yo he hecho con mi Yoni Egg. He limpiado mi Yoni Egg en un momento con leche, lo he limpiado con miel. Durante un momento sentía que tenía que tomar unas flores de Bach y las he puesto también en la agüita de mi huevo Yoni. He dejado mi huevo Yoni dentro de una bolsita, bien atado en una parte del río para que esté siempre limpiando. Lo he enterrado bajo un árbol milenar. He pasado un poco de humo de tabaco. Lo he enterrado bajo la arena. Todo esto se puede hacer. Cuando hagas el descanso de tu huevo Yoni, te recomiendo que hagas una limpieza energética para liberar y para nutrir. Después de limpiarlo, de la manera que quiera, una semana bajo tierra, un día bajo tierra, en el mar, en el río, como sientas. Después de haber limpiado, nútrelo con sol. Un huevo Yoni tiene que estar siempre, cada día, en una macetita en la ventana, descargando en la tierra y chupando luz solar. Es muy importante esto, porque también, si tu huevo Yoni no está en un local apropiado, cuando lo introduces en tu vagina, él habrá estado trabajando durante todo el día. Y entonces cuando lo introduzcas, todo esto entra dentro de ti. No estoy hablando de energías buenas o malas, solo estoy hablando de una cuestión de que el cuidado que tengas con tu huevo Yoni tiene que ser el mismo que tengas con tu vagina. Entonces también te invito a repensar cómo cuidas tu vagina y por qué no hacer infusiones para tu vagina, por qué no pasar unos aceites diferentes a tu vagina y por qué no cuidar un poco más de esta región tan sagrada que tenemos ahí abajo. Entonces, el cuarzo rosa, el cuarzo cristal, la aventurina, la amatista, ¿vale? Son todos huevos que puedes utilizar durante el día en momentos pequeños, ¿no? Con descanso. 2 horas, máximo 3 horas de uso y expulsarlo, ¿vale? Puedes utilizarlos para hacer meditación, para hacer ejercicio, teniendo en cuenta que si utilizas de día, estás utilizando de forma activa. Has pasado de la manera que yo recomiendo, que es pasiva, en que tu cuerpo no hace nada, en realidad hace microcontracciones para sostener, pero cuando estás de pie, estás en vertical, estás en postura activa, tu cuerpo está haciendo más esfuerzo para sostener este huevo. Por esa razón, no sobrepases el uso. Recuerda que tu vagina necesita de relajación y descanso. Pero también te invito a probar diferentes maneras de utilizar tu huevo Yoni. A mí me encanta recomendar pasivamente, durmiendo. ¿Por qué? Porque vas a trabajar durante los sueños, vas a trabajar tu cuerpo, el mundo subconsciente. Primero, antes de dormir, siempre te vas a conectar con tu musculatura vaginal. Te vas a dar un masaje, te vas a conectar, si haces una introducción consciente, ¿no? No agresiva. Vas a hacer caricias en tu cuerpo, vas a tocar tu cuerpo, vas a despertar tu vagina, vas a conectar con tu vulva, con tu clítoris, con el placer, con la lubricación. O sea, esto es maravilloso. Por eso yo recomiendo que utilices el huevo Yoni por la noche, ¿vale? No vamos a sobrecargar, no vamos a hacer nada. Pero sí que me encanta también la manera activa para alguna serie de ejercicios. Solo que si vas a ir utilizando mucho a menudo, yo recomiendo que sea por la noche. Invéntate, reinvéntate, redescúbrete, juega, masajéate, mastúrbate, haz el amor contigo misma con este huevo. ¿Cómo utilizar el huevo de obsidiana? La obsidiana es un tema aparte, es diferente de todos. Entonces, ten una atención principal con este Yoni Egg. No utilices de cualquier manera. Recomiendo que utilices con una terapeuta, sino con una guía. Yo he diseñado, he creado una guía para personas que se puedan autoacompañar con ejercicios de arte terapia, ejercicios de respiración, ejercicios de danza, de escritura. La obsidiana abre a nivel multidimensional. Tenga cuidado contigo misma. No sobrepases, no tengas sobredosaje. La obsidiana debería ser utilizada solo de noche. Al inicio, utilizarla 5 días a la semana con 2 días de descanso. Una vez te sientas demasiado alterada, baja el dosaje. Baja 4 días de la semana, 3, 2. Puedes hasta utilizar 1 día de la semana. No hay problema ninguno. Llegarás a la misma sanación, solo que de una manera más segura para este momento en que estás. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los huevos vaginales? Si tienes dolor, no utilices huevo Yoni. Si tienes dolor en la vagina,
busca un ginecólogo, busca una fisiosexóloga. A lo mejor necesitas de una sesión para trabajar con huevos vaginales externamente al inicio. Si tienes dolor en el clítoris, en la vagina, en la introducción, respira y relaja y pon fuera. Y si hay algún problema, algo que no es normal, que tú sientes que no es cómodo, para y busca auxilio. No es normal sentir dolor. Ya es hora de que normalicemos que no tenemos que sentir dolor. Muchas veces si hay dolor es por falta de lubricación. Te invito a que hagas más masaje en tu vagina, que pases más aceite en tu vagina y que puedas lubricar más. Y no solo lubricar, no introducir un huevo vaginal si no ves que tu vagina está toda abierta. Esta es la idea. Trabajar desde el placer hacia la sanación, no desde la agresividad con el dolor y la tensión. Queremos abrir suelo pélvico y lubricarlo y fortalecerlo, pero no desde la agresividad. No debes utilizar huevos vaginales si tienes prolapso del intestino, prolapso del útero, prolapso de vejiga. Tienes que buscar un médico, un especialista, una fisiosexóloga que te ayude con este problema y cuando lo tengas mejor, más estructurado, entonces pueda retomar con el huevo yoni. El huevo de obsidiana también tiene muchas contraindicaciones. Es importante hablar sobre esto. No se recomienda el uso de huevo de obsidiana para personas con trastornos emocionales, diagnosticados o no. Si es una persona muy alterada y que no fue diagnosticada, no se recomienda. Siempre se recomienda un acompañamiento o como mínimo que utilice una guía como la que yo he creado para que las personas tengan pautas y puedan sostener el proceso que se va a ir abriendo. No se recomienda jamás para embarazo. En momentos postquirúrgicos, postraumáticos, no se recomienda el uso de huevo de obsidiana. Hay casos y casos. Si haces un acompañamiento súper estructuradito, yo he acompañado mujeres con depresión, ansiedad y pánico con la obsidiana dorada, microdosis de obsidiana dorada y que al final han podido dejar la medicación. Luego, para problemas cardíacos y hipertensión, también no se recomienda. ¿Se puede trabajar? Sí, con un acompañamiento y con microdosis semanales. Espero haberte ayudado, espero haberte aportado un poco de ganas de despertar a este lugar que está dormido. Y si necesitas de algo, es solo entrar en contacto conmigo. Aquí estoy, en www.onfellowshop.com. Gracias por estar aquí. Chao, chao.